Muy bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos y amigos, a esta iglesia por las casas. Nos sintonizamos para conectarnos con el Señor y recibir esa palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe usted que Dios tiene una palabra que aconsejarnos a esta hora? Y por eso le voy a invitar a leer un libro muy interesante. Y es el último libro de la Biblia y es el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer ahí en el capítulo 3, los primeros 6 versículos de Apocalipsis, capítulo 3. Que dicen de la manera siguiente: escribe al ángel de la iglesia, le dice el Señor Jesucristo a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso. ¿Qué dice el Señor? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mire qué tremendo lo que le dice el Señor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalas, le dice, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y termina diciendo el versículo 6, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire qué interesante. Ya en otras oportunidades hemos estudiado y predicado acerca de este libro de Apocalipsis, sobre todo el mensaje a las 7 iglesias, y vemos que estas 7 iglesias tienen un mensaje principal a 7 periodos de la iglesia que estamos viviendo. Y hermanos, tiene un mensaje que nos hace descubrir lo que hace victorioso a un cristiano. Y hoy quiero que reflexionemos en Sardis, pero sobre ese tema: mantente con vida espiritual. Nosotros los hijos de Dios tenemos la oportunidad de disfrutar de 2 vidas: la vida carnal terrenal y la vida espiritual, que es algo precioso, hermanos, y es algo que no se le concede a otra persona este privilegio. La vida carnal es lo normal: nacemos, crecemos, reproducimos y morimos, el ciclo de la vida. Pero la vida espiritual, tenemos que nacer en algún momento de nuestra vida y caminar conforme a la palabra del Señor. El mensaje de la iglesia de Sardis, por cierto, el nombre Sardis significa los que escaparon. Eso significa el nombre Sardis, los que escaparon. Esta iglesia era una iglesia muerta en la antigua capital del reino de Lidia. Su nombre actual ahora es Sardis, así se llama. ¿Qué podemos aprender de la iglesia de Sardis? Fíjese que lo primero que aprendemos ahí es cómo se presenta el Señor. El versículo 1 dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Está hablando el Señor Jesucristo, los 7 espíritus del Señor. Está hablando, mis amados hermanos, del poder de Dios, y las 7 estrellas está hablando de las iglesias, hermanos. De eso es lo que está hablando. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, igual que habla ahí en el capítulo 1, versículo 20, el Señor Jesucristo le dice a Juan, cuando él se identifica, le dice en el 1:20, déjeme leerle aquí. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, el pastor de cada una de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y hoy el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, le dice el Señor a la iglesia de Sardis: tengo cosas que reprocharte. Tengo cosas que reprocharte. ¿Cuál era el nombre, lo que el Señor le reprochaba a esta iglesia de Sardis? Ahí en el versículo 1 dice: yo conozco tus obras, que tienen nombres que vives y estás muerto. El Señor conoce nuestra verdadera condición espiritual. Eso es lo que está diciendo. Yo conozco tus obras.
Pero ¿qué le está reprochando el Señor a la iglesia? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué triste, hermano, que muchos de nosotros creamos que somos creyentes en Cristo Jesús solo porque hemos anotado nuestro nombre en la membresía de una iglesia, pero que estamos muertos delante del Señor. ¿Cómo saber yo que estoy viva espiritualmente en el Señor? No solo tener un nombre que estoy vivo, algunos se llaman cristianos solo porque van a una iglesia. Otros dicen, no, yo no necesito ir a una iglesia para ser cristiano, pero no te congregas, pero no lees la Biblia, pero no te alimentas con la palabra, y las razones por las cuales no te congregas tienen que decir mucho de tu condición espiritual y emocional. El Señor se refiere a eso de que tienes nombre de que vives y estás muerto, se refiere a la iglesia, se refiere a los cristianos. La iglesia de Sardis era un grupo de creyentes que eran muy pacíficos y ellos estaban viviendo de las glorias pasadas, de recuerdos antiguos. ¿Cuántos de nosotros, los que están ahí detrás de esos aparatos escuchándonos, de estos medios, están diciendo, es que yo me acuerdo que antes yo servía en el diaconado, yo serví en el ministerio infantil, yo daba clase a los niños, yo era anfitrión, yo era líder? No sé en qué has servido, hasta diácono o pastor puedes haber sido, pero ¿por qué vives de las glorias pasadas? Y ahora, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Te has acomodado, te has sentado, estás ahí viviendo del recuerdo nomás? Parece que deberíamos de llamarnos Sardis, ¿verdad? Tenemos nombre que vivimos, pero estamos muertos. Fíjense que al Señor no se le oculta ni se le puede mentir respecto al estado espiritual de cada uno de nosotros, porque Él no necesita que nadie le chambree, Él no necesita que nadie le diga, Él lo conoce todo. Por eso dice en 2 Timoteo 3:5 el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y hablando del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Ya se dio cuenta que estamos en los últimos tiempos: hambres, guerras, terremotos, epidemias, pandemias. ¿Qué más que estamos esperando? En 2 Timoteo 3:5 dice que en los últimos tiempos los hombres tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. Hay gente que tiene cara de yo no fui, cara de que sí va a la iglesia, quizás de repente aparece en la iglesia, pero solo el cuchumbo. ¿A dónde está el verdadero cristiano? El Señor Jesús nos conoce y por eso nos advirtió en Mateo capítulo 7 del versículo 21 al 23. Usted puede anotar estas citas y después compararlas en la Biblia. Eso es bien importante, que usted lea, que no solo crea lo que se dice, sino que lea en la Biblia lo que aquí se dice. El Señor Jesús le dice a la iglesia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, dice, aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice el Señor, me dirán en aquel día, o sea, en el día que vayamos a tener que rendir cuentas: Señor, Señor, si en tu nombre yo profeticé, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice Jesús, les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, hermana, pero qué injusto Dios, o sea que Él nos vaya a negar. Él dice que el que le negare aquí en la tierra delante de los hombres, también Dios le negará delante del Padre y de todos sus ángeles. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Tienes nombre que estás vivo y estás muerto? Yo te sugiero, mantente vivo espiritualmente. No te dejes convencer de aquellos que te dicen no vayas. Hay que estarse anotando para ir a la iglesia. Así es por protección suya, hermano, hermana. Ay, no, es que como nunca abrieron, mire, tanta gente. Yo me he sentido en mi corazón lastimado, que la gente se ha molestado porque guardamos todos los protocolos de seguridad por amor a usted. Yo conozco iglesias, conozco congregaciones, conozco compañeros pastores que lo que les interesaba era abrir por recibir las ofrendas, no les importaba a la gente, y nosotros que les hemos cuidado, hay gente que se ha enojado con nosotros, se ha resentido con nosotros porque nunca abrieron, hermano. Pero vive Jehová, y muchos de ustedes son testigos que nunca hemos parado de predicar. Hemos trabajado incesantemente para que usted tenga una palabra de Dios, para alimentarlo espiritualmente. ¿Cómo es posible que se muera
muera espiritualmente si ha tenido palabra, y que ahora salga con que ya no, que ya se desanimó. No, el Señor habla que es una terrible condición el tener nombres de vivos y estar muertos. Qué triste que yo me crea creyente, pastora, y que para el Señor delante de Él yo estoy muerta. No, ese es el reproche. Segundo, la exhortación, versículo 2 y 3 le dice el Señor: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Uy, qué terrible, ¿verdad? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, le dice el Espíritu a Juan, ¿verdad? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora, le dice, vendré sobre ti. En pocas palabras, el Señor le dice al inicio: sé vigilante, o sea, hazte un vigilante. Ponte en vela, despierta, ponte buxos, dicen los hipotes, ¿verdad? Y aquí sí cabe, ponte buxos. Así como la ciudad, sabe que la ciudad de Sardis, el Señor le llama la atención a que se ponga listo. ¿Sabe por qué? Porque en 2 ocasiones ya había sido tomada por sorpresa. La primera vez sucedió en el año 549 antes del Señor Jesucristo, cuando aquel gobernante Ciro, el llamado el Grande, atacó la ciudad y logró hallar un punto débil en la ciudad, y por ahí se metió y la invadió. ¿Sabe cuál era el punto débil? Había una quebrada en la ciudad y la descuidaron y no la protegieron, y por ahí se metió. Luego, hermanos, la segunda ocasión sucedió en el año 17 de la época del Señor Jesucristo, cuando un terremoto dice que destruyó la ciudad de Sardis casi por completo. Mire qué tremendo, el enemigo le halló el punto débil, y cuando Dios mandó ese terremoto no estaba preparado. ¿Cuántos terremotos hemos oído nosotros ahora? Aquí en nuestro país a cada rato, por eso se llama el Valle de las Hamacas. Pero hay gente que ya nos acostumbramos a eso y ya no estamos apercibidos. Por eso es que hay demasiados muertos cuando viene la situación. El Señor le dice: sé vigilante. Si no velas, si no tienes defensas buenas, vas a estar a merced de los que te van a atacar. Sabe que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Sardis que si no velaba, iba a venir el enemigo de nuestras almas, la iba a atacar, la iba a tomar por sorpresa, porque estaba falta de vigilancia. Muchos creyentes no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, no nos estamos congregando, no estamos sirviéndole al Señor, no estamos activos, estamos descuidados, y por eso puede venir la destrucción de nuestras vidas. ¿Qué otra sugerencia le hace el Señor? No solo le dice: esté vigilante, sino le dice que también le dice el Señor que cuide aquellas cosas que están para morir. En pocas palabras, afirma las otras cosas que están por morir. No solo estaba descuidada espiritualmente la iglesia, sino que lo poquito que le quedaba ya estaba a punto de morir por falta de espíritu interior. ¿Cuántos creyentes creen que ya están buenos, están bien, que no necesitan de una iglesia, que no necesitan leer la Biblia, que ellos se las saben todas? Mire, hay poquitas cosas que están por morir. Una de ellas es que por lo menos ahora te has conectado a escuchar palabra. No a escucharme a mí, porque yo como ser humano no tengo nada que decirte, pero como un vaso, un instrumento de Dios, sí tengo esta palabra de Dios para ti. Dice el Señor que te cuides antes que te mueras espiritualmente. Te cuida las pocas cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas, dice el Señor, delante de Dios. Mire, mientras hay vida y oportunidad, a nosotros nos llama la atención cuando la gente está debilitada, pero viene a la iglesia, hay esperanza, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No dejes de escuchar palabra de Dios, porque eso te mantendrá activo. Mire, habían obras que la iglesia estaba haciendo, pero estaban vacías de contenido interior. No tenían fe, no tenían amor, quizás tenían servicio, pero como Dios le dijo a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, cuando se le apareció aquella gran mano en la pared: mene, mene, tekel uparsin, pesado ha sido en balance, aquí fuiste hallado falso. Yo me acuerdo que el Espíritu me inspiró a escribirles ese mensaje y a predicárselos: pesa, falsa o exacta. Como quien dice los hipotes, te falta para el peso. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Será que nos falta para el peso? ¿Será que estamos hallando falta? ¿Será que quizás todavía servimos en la iglesia, pero servimos solo un ratito y cuando salimos de la iglesia nos olvidamos? Yo puedo ser un pastor y solo predicar y después olvidarme. Puede ser un coordinador que quizás solo te acuerdas solo por el
privilegio y el que dirán. Quizás pueda ser un líder, que el mismo compromiso de los hermanos te lleve a esto, pero quien te conoce realmente es el Señor y te exhorta y te dice: afirma las pocas cosas que están por morir. Así que, hermano, esa es una recomendación que el Señor te da. Tercero, le dice: recuerda lo que has recibido y oído. Versículo 3 le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Mire qué interesante. El Señor le dice: trae a la memoria la misericordia de Dios sobre ti cuando recibiste tu salvación. A mí no hay cosa que me motive a servir al Señor y a mantenerme alerta y despierta en el Señor, que es acordarme de la misericordia de Dios. Yo no merecía que Él me amara, yo no merecía que Él me salvara, yo no soy ni siquiera judía, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No desaproveches la oportunidad que Dios te ha dado. Trae a la memoria la misericordia de Dios. Si tienes vida es porque Dios todavía tiene algo que hacer con tu vida. Entonces no te descuides, no dejes que esas cosas mueran. ¿Qué tienes que hacer? Dice, manténlo vivo, no lo apagues. Guárdalo, implica una vigilancia interior. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Tienes la salvación, guárdala, cuídala. Pero también arrepiéntete, indica la urgencia de un cambio de mentalidad de una vez por todas. Mire, hermano, la verdadera clave de ser creyente es definirnos: o somos o no somos. Pero con el Señor no se puede jugar. Tengamos la solidez de saber y entender y analizarnos y pararnos donde nos debemos de parar. Lo que más ahorita está cerca de nosotros es la muerte. ¿No es cierto que a cada rato oímos ambulancias ulular? Usted ve en la calle y las oye, usted está en su casa y las oye. Antes no oíamos así, era raro oír y uno decía: a saber qué accidente habrá. Hoy no, yo no sé usted, pero yo cuando las oigo, estoy en la calle, en la casa, voy de camino y las oigo, las miro, digo yo: Señor, ¿quién irá ahí quizás a punto de muerte? ¿Cuántos muertos diarios? Hasta estadísticas se están sacando, hermano, pero no nos apercibimos, creemos que está lejos de nosotros. No, arrepiéntete. Eso indica la urgencia del cambio de mentalidad de una vez y por todas. Tercer consejo que le da el Señor a la iglesia de Sardis es lo que dice la siguiente parte del versículo 3. Pues si no velas, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si la iglesia no despierta, si el creyente no despierta, si no se mantiene el vela, el Señor vendrá de improviso. Así dice que será el rapto de la iglesia. No nos van a avisar, nadie nos va a decir la fecha ni la hora, solo el Padre que está en los cielos lo sabe. Los discípulos quisieron saber: Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? El Señor les dijo: no les toca a ustedes saber el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Métanse, les dice, y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Él dice: dejen de andar pensando en eso, métanse conmigo, métanse con el Espíritu Santo, vivan vidas rectas delante de mí y estén preparados. El Señor vendrá en su segunda venida, ya no a nacer en un pesebre, sino como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y va a venir a juzgar a las personas y a las naciones. Nos va a tomar de sorpresa. Dice de que vendrá como ladrón. Pero hay un elogio que el Señor le da a la iglesia. El versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice el Señor, en vestiduras blancas, porque son dignas. Qué bonito que el Señor no solo mira lo malo, mira lo bueno. Dice: tienes un grupo de fieles cristianos que no han fallado. Había un grupo de personas ahí en Sardis que habían sido fieles al Señor. Otros habían sido infieles, contaminándose allí con fornicaciones idolátricas. Pero había un grupo fieles, sabe que muchos, hasta sacerdotes, que se vestían de blanco. Había una costumbre para los sacerdotes de aquella época, que no podían servir al Señor en el templo si su vestidura se les caía alguna manchita cualquiera. Imagínense en un día lluvioso con esas vestiduras blancas, ¿cómo evitar si todo era tierra? ¿Cómo evitar que una pringa le cayera? Pero si alguien servía así, era tomado como un ministerio que ya había sido rechazado. Pero el Señor habla de la recompensa de estos fieles. Dice: andarán conmigo
porque son dignos. Ay, a mí me parte cuando Pablo dice que Dios nos ha tenido por fieles poniéndonos en el ministerio. No somos fieles, no somos dignos, es la misericordia de Dios, hermanos. Mire, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, fuimos blanqueados en nuestras vidas por la sangre preciosa del Cordero. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, mantenernos activos en la lectura de la palabra. Mateo 3:8, el Señor Jesucristo dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Así que el Señor dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, o sea, justicia en Cristo Jesús. O sea, vamos a participar con Él. El color blanco es símbolo de victoria, paz y pureza. Y dice: y no borraré sus nombres en el libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Eso se refiere a una costumbre, hermanos, que había, unas costumbres municipales de la época en la que cuando los niños nacían se añadían los nombres en el libro. Le llamaban el libro de la vida. Y cuando alguien moría, tachaban el nombre de esa persona. Hermanos, cuando el Señor dice: confesaré su nombre y escribiré su nombre, no lo borraré del libro de la vida, o sea que no vamos a estar muertos, sino que vamos a permanecer vivos. Cuando nacimos de nuevo en Cristo Jesús, debemos de mantenernos vivos, y la ventaja es que somos vivos para siempre. Pero si nuestro nombre es borrado, es decir que somos quitados. El creyente sabio escucha. Dice el versículo 6, y con esto terminamos: el que tiene oídos para oír, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra de Dios para ti. Alguien que escucha y sigue la voz del Espíritu no necesita temer al engaño ni a la apostasía, sino que va a irse a donde el Señor Jesucristo le conduzca, creerá en las cosas que el Espíritu de Dios le dice, y el Señor te dice ahora: obedece y mantente vivo, porque pronto vengo a ti. Hermano, hermana, actívate en el Señor. Amigo, amiga, tú que no has aceptado a Cristo en tu corazón, tienes que abrir tu corazón. Invítalo a través de una oración a entrar a tu vida. Yo voy a dejarte una invitación al final. No apagues tu aparato para que escuches y hagas esta oración. Y si necesitas apoyo para orar, para ayudarte a caminar en esta vida, escríbenos ahí al número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Pero también a ti, a mí, hermano, si no estás viviendo una vida acorde a la palabra de Dios, reconcíliate con el Señor. Esta es la palabra de Dios para ti. Que el Señor les bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.